El aire de la mañana tenía un filo afilado, como si quisiera cortar los pensamientos antes de que se formaran. Jacobo Mirón, maestro de matemáticas de mediana edad, aparcó su viejo automóvil frente al colegio, los dedos crispados sobre el volante. Sus ojos recorrieron el gentío de adolescentes que se dispersaban como un enjambre ruidoso. Finalmente vio a su hijo, Igor, caminando hacia el coche con la cabeza gacha, la mochila arrastrándose tras él como un peso que no quería llevar. «Hola, hijo», dijo Jacobo mientras Igor se sentaba en el asiento del copiloto. Intentó sonreír. «¿Qué tal la escuela?» Igor murmuró algo ininteligible sin mirarlo. Se giró hacia la ventana, los ojos rojos y húmedos. Jacobo sintió que algo se le encogía por dentro, una advertencia sin palabras. El silencio se volvió un tercer pasajero en el coche. Normalmente Igor hablaba sin parar, sobre sus clases, sus amigos, sus problemas con los números. Ese día, solo el ruido del motor llenaba el aire. Cuando llegaron a la modesta casa de campo donde vivían, Igor salió corriendo hacia adentro sin despedirse. Jacobo lo siguió con paso firme, sin querer parecer preocupado. Lo encontró encogido en el sofá del salón, los brazos abrazando sus rodillas, como si quisiera desaparecer. «Igor». Jacobo se sentó junto a él. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?» El niño tragó saliva, los labios temblorosos. Por un instante pareció que iba a hablar, pero solo negó con la cabeza. Un nudo invisible lo mantenía cerrado. Hasta que, como si se rompiera algo dentro de él, las lágrimas comenzaron a brotar. «Dicen que...» sollozó. «Que no eres mi padre, que soy el hijo del lechero». Jacobo sintió un puñetazo en el estómago. Por fuera se mantuvo sereno, pero su mente se tambaleó. Acarició el cabello de Igor con ternura, buscando palabras. «¿Quién dijo eso?» «Timoteo Petrov», musitó Igor. «Dijo que lo oyó de su padre, y se lo contó a todos. Ahora se burlan de mí». Jacobo cerró los ojos un segundo. Rodión Petrov, el vecino impertinente siempre metiendo la nariz donde no le llaman. Pero esto ya no era un chisme cualquiera. Esto era un veneno. «Escúchame bien», dijo Jacobo con voz grave pero suave. «No importa lo que digan. Eres mi hijo. Te quiero más que a nada en este mundo. Nada puede cambiar eso». Igor se aferró a su pecho, hundido en llanto. Jacobo lo abrazó con fuerza, pero por dentro, un temblor empezaba a abrir grietas. Esa misma noche, mientras corregía exámenes en la cocina, no podía quitarse de la cabeza las palabras de su hijo. Miraba el reloj cada pocos minutos, casi medianoche, y Sofía aún no regresaba de su supuesta reunión. Cuando finalmente escuchó la puerta, Jacobo se levantó. Sofía entró tambaleándose, con su habitual traje elegante algo arrugado, el aroma de perfume caro mezclado con alcohol llenando la estancia. Se quitó los zapatos sin mirar. «Hola, cariño», dijo arrastrando las palabras. «Lo siento por llegar tarde, ya sabes, trabajo». «Tenemos que hablar», interrumpió Jacobo. Su tono hizo que Sofía se detuviera en seco. «¿Qué ocurre?» Él se cruzó de brazos, mirándola fijamente. «Hay rumores en la escuela, sobre Igor. Dicen que no es mi hijo». Los ojos de Sofía se abrieron un segundo, como si algo se activara dentro de ella. «¿Rumores? ¿De qué estás hablando?» «Los niños le llaman el hijo del lechero. Timoteo dijo que su padre habló de nosotros». Sofía soltó una risa aguda, más cruel que divertida. «¿De verdad te tomas en serio las tonterías de unos niños?» Jacobo la observó, y por primera vez en 15 años de matrimonio, sintió que no conocía a la mujer que tenía delante. Un frío extraño le subió por la espalda, y entonces, sin aviso, algo cambió en Sofía. Su rostro dejó de sonreír, sus ojos se endurecieron. Caminó con paso decidido hacia su despacho. «¿Quieres la verdad? Bien, te daré la verdad». Jacobo la siguió, cada paso cargado de un presentimiento oscuro. Ella abrió un cajón cerrado con llave, uno que él ni siquiera sabía que tenía cerradura, y sacó una carpeta.
Se la tiró contra el pecho. Aquí la tienes, tu preciosa verdad. Las manos de Jacobo temblaban mientras abría la carpeta. El mundo pareció detenerse. Entre términos médicos confusos, 3 palabras saltaban a la vista. Coincidencia negativa de paternidad. Su visión se volvió borrosa. Tuvo que apoyarse en el escritorio. ¿Desde cuándo lo sabías?, susurró. La risa de Sofía fue helada. ¿Desde cuándo lo sé yo? ¿O desde cuándo viviste tú engañado? Su voz era venenosa. Lo supe desde antes de que Egor naciera. Tú, Jacobo, tú eres estéril. Nunca pudiste haber tenido un hijo. Tu vida entera es una mentira. El golpe no fue físico, pero lo sintió igual. Jacobo se dejó caer en la silla. Sofía no había terminado. ¿Quién?, preguntó él con un hilo de voz. Ella alzó los ojos al techo con teatralidad. ¿Importa? Pudo haber sido cualquiera. Con el negocio que tengo, los clientes no escaseaban. Y por cierto, lo de diseñadora gráfica es solo una fachada. Jacobo la miró sin comprender. ¿Una fachada para qué? Sofía sonrió con crueldad. Soy acompañante, muy exclusiva, muy bien pagada. ¿Te sorprende que tenga más éxito que tú con tu salario de maestro? Las piezas comenzaron a encajar. Los viajes, la ropa, los regalos. Jacobo sintió náuseas. ¿Cuántos fueron? Ella se encogió de hombros. Perdí la cuenta hace años. Antes de que Jacobo pudiera responder, un ruido en el pasillo los interrumpió. Egor, de pie en el umbral, los miraba con el rostro empapado en lágrimas. Mamá, papá. Y luego, sin decir nada más, echó a correr. La puerta se cerró con un golpe seco tras él. Jacobo, paralizado, miró a Sofía. Por un segundo ella pareció perder el equilibrio. «Esto no ha terminado», dijo Jacobo, y salió detrás de su hijo, con el corazón desgarrado y la rabia contenida latiendo en las sienes. El cielo comenzaba a clarear cuando Jacobo regresó, tras horas buscando a Egor por las calles oscuras del vecindario. Lo encontró finalmente en el columpio de un parque vacío, con los pies arrastrando hojas secas y los ojos hinchados de tanto llorar. Jacobo no dijo nada. Se sentó en el columpio de al lado, dejando que el silencio hablara por ambos. El viento soplaba frío, pero entre padre e hijo se tejía algo más cálido que cualquier manta. «¿Es verdad?», preguntó Egor al fin, la voz quebrada. Jacobo respiró hondo. «Sí». El silencio volvió, más denso esta vez. «¿Entonces no soy tu hijo?». Jacobo lo miró con los ojos enrojecidos pero firmes. «Eres mi hijo en todo lo que importa. Te crié, te enseñé a montar en bici, a multiplicar, a no tener miedo. Cambié tus pañales, estuve en cada fiesta del colegio. Si eso no es ser padre, entonces el mundo está al revés». Egor bajó la cabeza. No dijo nada, pero tampoco se alejó. Era un pequeño triunfo, un primer paso. Cuando regresaron a casa, Sofía ya se había encerrado en su habitación. El aire olía a perfume y arrepentimiento. Jacobo apenas pudo dormir esa noche, pero no porque le doliera el corazón. Lo que sentía ahora era algo más nítido, más frío, determinación. Al amanecer, se levantó en silencio. Hizo café. Preparó desayuno para Egor. Luego, mientras Sofía aún dormía, comenzó a moverse por la casa como una sombra. Abrió el portátil de su esposa, descargó archivos, capturas de pantalla, historiales de navegación. Reunió estados de cuenta, recibos, agendas escondidas. Cada nuevo dato era una puñalada, pero también una pieza más del rompecabezas. A media mañana recibió un mensaje en su teléfono. «Puedo reunirme a las 2. Lugar discreto. Traiga todo lo que tenga. M». Era de Melania Chumakova, una investigadora privada recomendada por un viejo colega. Jacobo respondió con un simple «Allí estaré». A la hora del almuerzo, Sofía salió de su habitación como si nada hubiera ocurrido. Se vistió como siempre, elegante, calculada, impecable. «Tengo una reunión esta tarde», dijo mientras recogía su bolso. «Un posible cliente, importante». Jacobo asintió lentamente. «Claro, Igor se quedará en casa. No se encuentra bien. Quédate con él. No tardó mucho».
La vio salir con paso seguro, sin siquiera mirar atrás. A Jacobo no le tembló ni un músculo. Pero apenas la puerta se cerró, salió por la trasera y tomó un taxi. No podía arriesgarse a que ella lo viera. El café donde se encontró con Melania estaba casi vacío. Era pequeña, con el pelo recogido y expresión serena, pero sus ojos eran de acero. ¿Todo eso es de su esposa?, preguntó tras revisar los documentos que Jacobo deslizó por la mesa. Sí, y creo que hay más, mucho más. ¿Está dispuesto a seguir adelante?, preguntó ella bajando la voz. Jacobo asintió. Quiero la verdad, toda, y la custodia de mi hijo. Entonces empezamos ahora. Durante más de una hora hablaron de nombres, lugares, hábitos, horarios. Melania tomaba notas rápidas, profesionales. Antes de marcharse, le entregó a Jacobo un pequeño paquete. Coloque esto en su casa. Cámaras, micrófonos, todo discreto. No se sentirá bien haciéndolo, pero créame, lo necesitará. Jacobo salió del café con el dispositivo en el bolsillo y el alma entumecida. Esa noche, mientras Sofía se duchaba, él instaló los dispositivos. En el dormitorio, en su despacho, en la cocina, cada rincón que pudiera revelar algo, y funcionó. Durante los días siguientes, grabó varias conversaciones con ella. Charlas telefónicas a altas horas, risas cómplices, menciones a clientes exigentes, reservas en hoteles de lujo. Todo se iba acumulando. Simultáneamente, abrió una nueva cuenta bancaria. Comenzó a desviar poco a poco su salario. Ya no podía permitirse confiar en cuentas conjuntas. Sabía que el momento en que Sofía descubriera algo, se llevaría todo. Una tarde, mientras Egor dormía en el sofá y Jacobo corregía exámenes con la radio de fondo, recibió una llamada que cambió todo. «Jacobo», dijo Melania, «hemos identificado a uno de los clientes actuales de Sofía. Es Víctor Rostovtsev. ¿Y eso debería decirme algo? En la superficie es un empresario respetado, pero mis fuentes lo vinculan con una red criminal, lavado de dinero, extorsión, lo que se le ocurra». Jacobo sintió que se le congelaba la sangre. «¿Sofía lo sabe?» «Lo dudo. Él mantiene muy en secreto su otro negocio, pero esto lo complica todo. Si exponemos a Sofía, podríamos ponerla en peligro. O a Egor». Jacobo cerró los ojos. Por un instante, todo el peso cayó sobre él. No bastaba con buscar justicia. Ahora tenía que proteger a su hijo, incluso de la persona que se suponía debía cuidarlo. «Tengo que pensar», dijo, «y planear muy bien los siguientes pasos». Melania no insistió. «Tome su tiempo, pero no tarde demasiado. Este tipo no es alguien con quien se juega». Jacobo colgó. Miró a Egor, envuelto en una manta, respirando tranquilo. Y supo lo que tenía que hacer. Lo haría por él, por su paz, por su futuro. La mañana siguiente trajo una calma engañosa. El cielo estaba claro, el desayuno se preparaba en la cocina, y Egor, todavía apagado pero obediente, hojeaba un cuaderno de matemáticas. Jacobo se aferraba a esa normalidad como a un tablón en medio del naufragio. Pero sabía, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Poco después de dejar a Egor en casa de sus padres, bajo el pretexto de un proyecto especial de abuelo y nieto, Jacobo condujo hacia la escuela. Necesitaba algo estable en su rutina, algo que no se desmoronara bajo sus pies. Al llegar al colegio, notó algo raro. Los grupos de maestros murmuraban con inquietud en el aparcamiento, algunos con los rostros más tensos de lo habitual. Se acercó a la entrada justo cuando la directora, Eugenia Volkova, lo llamaba con la mano. A su lado, el jefe administrativo, Rodion Griasnov, cruzaba los brazos con impaciencia. «Jacobo, necesitamos hablar contigo», dijo Eugenia con tono contenido. Lo llevaron a la oficina principal. Allí, con una mezcla de nerviosismo y pragmatismo, le explicaron la situación. Recortes presupuestarios severos, supervisiones externas, presión desde las altas esferas. Necesitaban resultados, cifras, mejoras rápidas. Y para eso, intervino Griasnov,
Necesitamos tu cooperación. Solo un pequeño ajuste en los datos del año anterior. Nada dramático. Solo una tendencia positiva. Jacobo lo miró como si no entendiera el idioma. ¿Quieren que falsifique los registros escolares? Eugenia levantó las manos, conciliadora. Llámalo una reinterpretación útil. Mira, todo el mundo lo hace. No afectará a ningún estudiante. Pero necesitamos salvar nuestros puestos, nuestras clases. Tú eres el que más experiencia tiene con estadísticas. Jacobo respiró hondo. Pensó en Igor, en la traición que todavía ardía en su pecho, y en lo que le quedaba, su nombre, su palabra. No puedo hacer eso, dijo con voz baja, firme. Jacobo, gruñó Griasnov, si no cooperas, puedes olvidarte de esta escuela, y de cualquier otra. Jacobo se levantó despacio. Entonces despídanme, pero no seré parte de otra mentira. Salió sin mirar atrás, dejando a los dos funcionarios en silencio. En su aula, con las ventanas abiertas al ruido de los estudiantes, Jacobo sintió que sus manos temblaban. Acababa de poner en riesgo su carrera, pero algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, ahora despertaba con fuerza. La dignidad. Al día siguiente, se encontró con Melania en una cafetería discreta. Ella le entregó una carpeta. Como me temía, Sofía tiene contactos regulares con Rostovtsev, hoteles, transacciones en efectivo, traslados en coche con matrículas cubiertas. Jacobo hojeó las fotos y documentos. Cada hoja era un ladrillo más en la muralla de pruebas que había construido. No le temblaba la mano. Y hay más. Este sábado ella tiene cita con él, un evento social, muy exclusivo. Estará lleno de sus clientes, de hombres importantes. Si vas a hacer algo, será el momento perfecto. Jacobo se quedó en silencio. Observaba a través del cristal a una madre empujando el columpio de su hija en el parque frente al café. Pensó en Egor, en sus ojos llenos de preguntas. ¿Podríamos usar eso?, preguntó con calma. ¿Exponerla allí mismo, en público? Melania lo miró fijo. Sería arriesgado, pero también definitivo. Jacobo asintió. Entonces lo haremos así. Durante los días previos al evento, Jacobo se dedicó a preparar el terreno. Recopiló todos los audios, transcripciones, registros. Organizó el material en una presentación digital, precisa, devastadora. Lo subió a una unidad segura. Dejó copia en una memoria cifrada. Por las noches, Sofía volvía a casa hablando de telas, decorados, contratos. Ni una sombra en su rostro, ni un atisbo de sospecha. Jacobo jugaba su papel a la perfección, distraído, resignado, dócil. «¿Seguro que no quieres venir al evento del sábado?», preguntó ella una noche, mientras se probaba un vestido rojo ajustado frente al espejo. «Va a ser elegante, con prensa y todo. Podrías codearte con los grandes». Jacobo sonrió, con una mueca suave. «Sabes que no soy de galas. Además, tengo una pila de pruebas que corregir». Ella se encogió de hombros. «Tu pérdida». Él la observó. En otro tiempo, habría sentido celos, dolor. Ahora solo le quedaba la resolución fría de un hombre que ha cruzado el umbral. El sábado llegó. Mientras Sofía se maquillaba con esmero, Jacobo dejó a Egor con sus padres de nuevo, asegurándoles que era por trabajo. Luego regresó a casa, se duchó, se puso el smoking alquilado y guardó el pequeño dispositivo de grabación en el interior del chaleco. Antes de salir, se detuvo en el umbral de su habitación. Observó el lugar que había compartido con Sofía por tantos años, tantas noches, tantas promesas. Ahora era solo un decorado vacío. Cerró la puerta. El evento se celebraba en un hotel de lujo en el centro. El vestíbulo brillaba con luces cálidas, las risas flotaban como burbujas de champán. Jacobo se deslizó entre los invitados como un fantasma. Saludó, se presentó, sonrió cuando fue necesario, y esperó. Porque esa noche, las máscaras caerían, y con ellas, todo lo que Sofía había construido sobre mentiras y sombras.
El vestíbulo del hotel estaba saturado de risas contenidas, perfumes costosos y música suave. Todo brillaba. Las copas, las joyas, los vestidos. Jacobo entró despacio, como si ese mundo no le perteneciera, pero con la cabeza alta. Su smoking alquilado no desentonaba en el ambiente, pero sus ojos, fríos, enfocados, eran los únicos que no se distraían con el lujo. Sofía apareció poco después, entrando del brazo de un hombre corpulento, elegante, con sonrisa afilada, Víctor Rostovtsev. Jacobo la reconoció al instante, aunque no por su vestido rojo ni por su peinado perfecto, sino por la forma en que se aferraba al brazo de ese hombre. No era coquetería, era dependencia, cálculo, miedo, tal vez todo a la vez. Jacobo se mantuvo a distancia, se movía entre los invitados, saludando con cortesía, identificando rostros conocidos de la élite local. Entre ellos, un nombre resaltaba: Yaroslav Yarlamov, consejero político, uno de los clientes de Sofía. Su sola presencia allí lo hacía aún más vulnerable. En una esquina del salón, Jacobo reconoció a Timoteo Volkin, periodista de escándalos y reputación volátil. Se acercó con cautela. «Señor Volkin», dijo, dándole una palmada en el hombro, «tengo una historia que le va a interesar. Política, escándalos, chantaje. Lo tiene todo». Los ojos del periodista brillaron como cerillas encendidas. «¿Y dónde está la fuente?» «Está a punto de salir al escenario». Jacobo no esperó respuesta. Caminó entre las mesas con paso tranquilo, saludando aquí, susurrando allá, plantando semillas. Miradas se cruzaban, murmullos empezaban a formarse, y entonces, como si el destino lo empujara, sonó un pequeño timbre. El maestro de ceremonias llamaba la atención de los presentes. Jacobo subió al escenario, respirando hondo. Las luces lo cegaban, pero el peso del dispositivo en su bolsillo le devolvía el foco. Tomó el micrófono. «Damas y caballeros», dijo su voz serena y clara, «este evento celebra la generosidad, la comunidad, el compromiso mutuo. Y en ese espíritu, me gustaría hacer una donación. No de dinero, de verdad». Se hizo un silencio espeso. Jacobo metió la mano en el bolsillo y presionó el control remoto. En la pantalla gigante detrás de él, comenzaron a aparecer documentos, cifras, capturas, rostros conocidos, cuentas escondidas, correos cifrados, grabaciones de voz. Mi esposa, Sofía Mironova, ha llevado por años una doble vida: acompañante de lujo, chantajista, proveedora de secretos para hombres poderosos, muchos de los cuales están esta noche en este salón. Hubo un jadeo colectivo. Jacobo continuó: «Esto no es una vendetta, es un acto de liberación. Para mí, para mi hijo, para cada persona que ha sido engañada». El rostro de Sofía, en medio del salón, se tornó blanco como la cera. Dio un paso atrás. Rostovtsev la sujetó del brazo con brusquedad, murmurándole algo al oído. Ella intentó zafarse. La tensión creció como electricidad estática. En ese momento, desde el fondo del salón, emergió una figura, una mujer delgada, elegante, con cabello recogido y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Era Larisa Jodotkova, inspectora de la Unidad Especial de Delitos Financieros. Se abrió paso entre los asistentes y levantó su credencial. «Se acabó, Rostovtsev», dijo con voz firme. «Está arrestado por fraude fiscal, extorsión y asociación criminal». Rostovtsev giró hacia ella como una fiera acorralada. Por un instante, pareció que iba a atacar, pero los guardias ya estaban allí. Lo esposaron antes de que pudiera reaccionar. Sofía, libre del agarre, dio un paso atrás, temblando. Ya no quedaba rastro de la mujer altiva, solo una figura vacía, despojada de todas sus máscaras. Yarlamov, desde su mesa, intentó escabullirse, pero los flashes de los periodistas ya lo habían atrapado. El escándalo se había liberado como un enjambre de abejas y no habría forma de meterlo de nuevo en la colmena. Jacobo bajó del escenario sin mirar a su esposa.
Caminó hacia la salida entre miradas de asombro, de admiración, de pavor. Algunos le aplaudieron, otros no sabían qué hacer. Pero él no buscaba reconocimiento, solo justicia. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, citaciones judiciales, artículos en portales de noticias, llamadas de abogados. Sofía fue arrestada formalmente 2 días después. Los cargos: evasión fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita y corrupción activa. Los clientes comenzaron a declarar para salvarse. Jacobo observaba todo desde una posición de silencioso liderazgo. El juicio fue largo. En el Tribunal de Familia, presentó todos los documentos que había recopilado. Pruebas de negligencia, riesgo emocional para Egor, manejo fraudulento de bienes compartidos. Su testimonio fue sereno, preciso. El juez no tardó en decidir: custodia completa para Jacobo. «Lo único que me importa», dijo al salir del juzgado, «es que mi hijo esté a salvo, que tenga un futuro mejor que el pasado que le tocó vivir», y lo decía en serio. Una mañana, sentado con un café humeante en la cocina de la nueva casa alquilada en las afueras, recibió una llamada del consejo escolar. «Señor Mirón», dijo la presidenta del consejo, con voz grave. «Su valentía y rectitud no han pasado desapercibidas. Queremos ofrecerle el cargo de subdirector académico. Necesitamos reconstruir, y usted puede ayudarnos». Jacobo miró por la ventana. Egor jugaba en el jardín con una cometa. «Acepto», dijo, sin dudar. Era hora de empezar de nuevo. Jacobo aceptó el nuevo cargo con una mezcla de modestia y responsabilidad. No lo movía el orgullo, sino la necesidad de reconstruir no solo su vida, sino también la integridad de un sistema corroído. Desde el primer día como subdirector académico, su oficina se convirtió en un espacio de puertas abiertas, donde profesores buscaban consejo y estudiantes encontraban un adulto que no fingía escuchar, sino que realmente oía. Pero mientras su fachada pública ganaba respeto, su mundo personal aún respiraba entre escombros. Igor, aunque más tranquilo, seguía llevando dentro la herida mal cerrada de todo lo ocurrido. Las sesiones con la terapeuta empezaban a rendir frutos, pero cada vez que Jacobo veía a su hijo mirar el teléfono y luego dejarlo sin desbloquearlo, sabía que una parte de él aún esperaba una llamada que nunca llegaría. Sofía seguía detenida, su proceso en pausa mientras la fiscalía organizaba un caso más amplio. La red que había ayudado a exponer, con nombres tan ilustres como turbios, se iba desentrañando poco a poco. Pero Jacobo no se detenía. Una noche, Melania lo contactó con voz urgente. «He seguido rastreando transacciones, y hay algo que debe ver, no solo sobre Sofía, sino sobre ti». Jacobo enmudeció. «¿Sobre mí?» «En parte. Digamos que hay alguien que está empezando a hacer preguntas sobre tus movimientos, tus finanzas, incluso tu hijo». «¿Quién?» «Una mujer que no pertenece a ningún bufete. No usa su nombre real, pero tengo razones para pensar que es un intermediario». Jacobo sintió cómo se le helaban las manos. ¿De parte de quién? Del entorno de Rostovtsev. Quizá no directamente, pero alguien con recursos y discreción. Jacobo miró por la ventana. La noche estaba cerrada. A lo lejos, en la calle, un coche negro se detenía lentamente en la esquina y luego seguía sin prisa. ¿Qué buscan? Silenciar, amenazar, corregir lo que tú arruinaste. ¿Y Egor? Él podría ser usado como moneda de presión. Jacobo apretó los dientes. ¿Qué debo hacer? Te daré nombres, lugares seguros y contactos dentro de la fiscalía con los que puedas hablar fuera de la vía oficial. El día siguiente amaneció con un sol traicioneramente tranquilo. Jacobo llevó a Egor al colegio y luego se dirigió a una pequeña cafetería escondida en el centro, donde se reunió con el fiscal auxiliar Román Abasov. Un hombre joven, pulcro, de movimientos discretos y modales impecables. «Su caso es sólido, Mirón», dijo Abasov, revisando un sobre lleno de copias. «Pero si cree que puede cerrar esto solo, se equivoca. Hay dinero, hay influencias, y hay gente que no quiere que se siga tirando del hilo».
¿Puede proteger a mi hijo? Podemos garantizar vigilancia, pero debe cooperar y evitar cualquier intento de justiciero solitario. Si algo le ocurre, todo se vendría abajo, incluido Egor. Jacobo asintió, entendiendo el mensaje entre líneas. Había entrado en un juego donde la justicia y el peligro caminaban de la mano. Esa misma noche, después de asegurarse de que Egor dormía profundamente, Jacobo abrió una carpeta oculta en su ordenador. Contenía todo el material aún no publicado: grabaciones inéditas, fotos de encuentros con figuras públicas, transferencias de dinero entre cuentas fantasmas, documentos que, si salían a la luz, no solo hundirían a Sofía, sino a un buen puñado de hombres poderosos. Jacobo grabó un mensaje en vídeo. Si estás viendo esto, algo me ha pasado. Todo lo que sé está aquí, toda la verdad. Por Egor. Por la gente que fue usada, engañada, destruida. Subió el video a una nube encriptada, compartida con 3 contactos seguros. Lo selló con una contraseña que solo Egor sabría descifrar si algún día lo necesitaba. A la mañana siguiente, Egor se acercó con una hoja en la mano. Tengo que escribir una redacción sobre alguien valiente. Pensaba escribir sobre ti. Jacobo lo miró, sorprendido. ¿Sobre mí? Sí, porque aunque todo se vino abajo, tú no lo hiciste. Jacobo sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Gracias, hijo. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Egor lo abrazó, breve pero firme. Y en ese gesto, Jacobo entendió que todo valía la pena. Mientras tanto, Melania enviaba un último informe. Sofía y Rostovtsev tenían previsto un encuentro privado dentro de 2 semanas. El lugar, un evento de caridad, público, elegante, perfecto. Jacobo volvió a leer la línea varias veces. Sabía lo que venía. Sabía lo que debía hacer. Era hora de la caída final. La noche en que las luces se encenderían, no para celebrar, sino para revelar. Y él, el hombre al que nadie miraba 2 veces en los pasillos del colegio, estaría allí, no como víctima, no como testigo, sino como el arquitecto de la verdad. Jacobo se preparó para el evento con la precisión de un cirujano y la calma de un hombre que ya ha cruzado todos los límites. El evento de caridad, una gala en beneficio de un fondo cultural, era el escenario perfecto, público, formal, repleto de rostros conocidos y cámaras. Melania lo había confirmado. Sofía asistiría. Y no lo haría sola. Durante días, Jacobo pulió cada detalle. Contrató a un técnico para asegurar la reproducción exacta de los archivos en la pantalla central del salón. Ensayó su discurso, pero sin memorizarlo. No quería parecer un actor. Quería ser tan real, tan honesto, que nadie pudiera acusarlo de venganza. La noche anterior, visitó la habitación de Egor. El niño dormía tranquilo, abrazando un libro de historietas. Jacobo se sentó a su lado en silencio, observando su respiración leve, su expresión en paz. Le acarició el cabello y susurró: «Por ti, hijo. Todo esto es por ti». El hotel brillaba como una joya bajo las luces de los reflectores. Afuera, los invitados descendían de coches negros con vidrios polarizados. Dentro, el salón principal se llenaba de voces moduladas, copas alzadas, vestidos de gala y corbatas de seda. Jacobo entró sin prisa, con su smoking negro bien ajustado, un discreto micrófono pegado bajo la solapa. Saludó con cortesía, evitando a los conocidos. Sabía que muchos de los asistentes, tarde o temprano, desearían no haberlo hecho nunca. Y entonces la vio, Sofía, vestida con un traje azul noche, escotado, su cabello recogido con alfileres de plata. Lucía radiante, perfecta, vacía. A su lado, Víctor Rostovtsev, seguro, imponente, sonriendo con esa clase de amabilidad que puede volverse amenaza con un solo gesto. Jacobo se mantuvo a distancia, observando. Entre los asistentes reconoció a varios hombres que figuraban en los archivos de Melania. Clientes, políticos, empresarios. Todos ignorantes del terremoto que estaba por caer. Y entre las sombras del salón, Larisa Jodótkova, la inspectora, se movía discretamente,
vestida como una invitada más. Cruzaron una mirada. Jacobo asintió. Todo estaba listo. A mitad de la cena, justo cuando comenzaban los brindis y los discursos protocolarios, el maestro de ceremonias anunció una donación especial. El señor Jacobo Mirón tiene algo que compartir con nosotros esta noche. El murmullo cruzó la sala. Algunas cabezas se giraron con desconcierto, otras con curiosidad. Jacobo subió al escenario con paso firme, respiró profundo y tomó el micrófono. Buenas noches. Gracias por darme unos minutos. Prometo que no será un discurso común. El murmullo se convirtió en silencio. Todos miraban. Jacobo sacó el pequeño control remoto de su bolsillo. Este evento habla de generosidad, de comunidad, de cultura. Pero yo quiero hablar de verdad. Porque sin ella, nada de esto tiene valor. Pulsó el botón. La pantalla gigante tras él cobró vida. Primero documentos bancarios, luego extractos de correos, registros de hoteles, grabaciones, voces, nombres, rostros. Mi esposa, Sofía Mironova, ha llevado una doble vida durante años. No solo engañó a su familia, también manejó una red de clientes, algunos aquí presentes, a cambio de favores, secretos y silencio. Pero esta noche, ese silencio se rompe. El impacto fue inmediato. Algunos invitados se levantaron, otros bajaron la mirada. Una mujer dejó caer su copa. En medio del salón, Sofía quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Rostovtsev reaccionó con furia contenida. Tomó a Sofía del brazo, hablándole al oído con los dientes apretados. Ella intentó soltarse, pero no lo logró. En ese instante, Larisa emergió del fondo del salón, su voz clara. «¡Alto ahí! Víctor Rostovtsev, queda usted detenido por asociación criminal, evasión fiscal y otros cargos pendientes». Los flashes se encendieron. Los murmullos se convirtieron en gritos. Rostovtsev intentó empujar a Sofía hacia la salida, pero fue interceptado por 2 agentes encubiertos. Se resistió, pero lo redujeron con eficacia. Sofía gritó algo incomprensible y cayó de rodillas. Jacobo se mantuvo en el escenario. No buscaba venganza, solo justicia. Durante mucho tiempo pensé que amar era aguantar, que ser padre era callar, que ser esposo era perdonar todo, pero ahora sé que amar también es poner límites. Ser padre es proteger, y perdonar no significa olvidar. La pantalla mostró la última imagen, el rostro de Igor, riendo, con apenas 6 años. El salón quedó en silencio. «Por él», dijo Jacobo con voz firme, «por todos los que merecen algo mejor». Bajó del escenario entre un mar de rostros confundidos, ofendidos, humillados. Pasó junto a Sofía, que alzó la vista, sus labios temblando. «Puedo explicarlo», susurró. Jacobo negó con la cabeza. «Explícaselo a tu abogado». Y se marchó. Esa noche, al llegar a casa, Igor dormía en el sofá con una manta hasta el mentón. Jacobo se sentó a su lado, mirándolo largo rato. Luego tomó su mano con cuidado, como si con ello pudiera borrar todo lo oscuro que les rodeaba. El mundo había cambiado, pero él aún tenía a su hijo, y eso era más de lo que había creído posible. Los días siguientes fueron una tormenta. Medios locales y nacionales explotaron con la noticia: la caída de Rostovtsev, la red de corrupción revelada, los nombres implicados. Sofía apareció en las portadas, captada en 1000 ángulos distintos, esposada, pálida, con los labios apretados y los ojos fijos en el suelo. La fiscalía inició una operación en cadena. Decenas de hombres de alto perfil fueron interrogados, investigados, expuestos. Algunos dimitieron en silencio. Otros intentaron contraatacar, pero los documentos que Jacobo y Melania habían recolectado eran sólidos, precisos, demoledores. Una red entera de silencio se desmoronaba como castillo de cartas. Jacobo, por su parte, no habló con la prensa, rechazó entrevistas, evadió titulares. Solo una vez se detuvo frente a una cámara para decir unas pocas palabras. «La verdad es dolorosa.
Pero la mentira destruye. Mi único objetivo fue proteger a mi hijo, nada más. Egor seguía en proceso de sanar, dormía más tranquilo, volvía a reír con sus amigos, aunque aún evitaba hablar de su madre. La terapeuta, la doctora Aleftina Rodionova, guiaba con paciencia cada paso. En una sesión, Egor por fin habló con claridad. A veces pienso que soy parte de su mentira. No, Egor, respondió Jacobo tomando su mano. Tú fuiste lo único verdadero en todo eso. Egor lo miró, los ojos nublados. ¿Y si no quiero verla nunca más? Está bien, susurró Jacobo. Nadie puede obligarte a perdonar, pero tampoco dejes que el odio decida tu vida. El niño asintió en silencio. La audiencia final del proceso penal se celebró un mes después del evento. Jacobo se sentó en la sala, sin emociones en el rostro, mientras Sofía era escoltada al estrado. Ya no lucía como antes, sin maquillaje, con el rostro envejecido por la tensión y el encierro, parecía más frágil, más humana, y al mismo tiempo, más lejana que nunca. El juez leyó los cargos. Los testimonios de los clientes fueron contundentes. Las pruebas digitales, grabaciones, movimientos bancarios, registros, completaban el rompecabezas. Cuando llegó el momento de la sentencia, el silencio en la sala era absoluto. Por delitos económicos graves, chantaje, evasión y colaboración con red criminal, el tribunal condena a la acusada Sofía Mironova a 8 años de prisión efectiva. Sofía cerró los ojos. Ni una lágrima. Jacobo no sintió alegría. Solo un cierre, un vacío necesario. El juicio por la custodia de Egor llegó semanas después. El tribunal fue más sobrio, más silencioso. Allí, Jacobo habló sin rencor, sin adornos. No quiero venganza, solo quiero lo mejor para mi hijo. Los peritajes psicológicos, los antecedentes, la coherencia de su historia, todo jugaba a su favor. El fallo fue claro: custodia completa para Jacobo Mirón, visitas restringidas para la madre bajo supervisión profesional. Jacobo salió del juzgado con Egor de la mano. El sol brillaba alto ese día, y por primera vez en mucho tiempo, Jacobo lo notó. ¿Y ahora qué?, preguntó Egor. Jacobo lo miró y sonrió. Ahora vivimos, hijo. De verdad. El sistema escolar, sacudido por el escándalo de los datos falsificados, también se reordenó. Griasnov fue destituido y enfrentaba cargos. La directora Volkova renunció. El consejo ofreció a Jacobo el cargo de director interino. Al principio dudó. ¿Yo? ¿Después de todo esto? Pero la presidenta del consejo, ella Yesenina, fue clara. Justamente por eso. Porque dijiste la verdad cuando todos mentían. Jacobo aceptó. En paralelo, comenzó a recibir correos. Hombres y mujeres que le escribían desde distintos rincones del país. Víctimas de traición, de engaños, de manipulación emocional o económica. Todos buscando algo: orientación, apoyo, consuelo. Jacobo decidió responderles, primero con mensajes, luego con charlas. Finalmente, fundó un pequeño grupo de apoyo en el centro comunitario. Cada semana, personas llegaban, contaban sus historias, compartían el dolor. Aquí no venimos a juzgar, decía Jacobo al iniciar cada encuentro. Venimos a entender, a reconstruir. Y él también sanaba en el proceso. Una tarde, Egor se acercó con una hoja de papel doblada en dos. Era una carta que había escrito como ejercicio en la escuela. Jacobo la leyó en silencio. Decía: mi papá no es perfecto, pero es valiente y fuerte, y cuando todo se derrumbó, él me sostuvo. A veces no hace falta ser el que te da la vida para ser tu verdadero padre. Él lo es. Jacobo no pudo hablar. Solo abrazó a su hijo. Largo, profundo. La noche cayó sobre la casa. Afuera, el viento comenzaba a anunciar el cambio de estación. Pero dentro, padre e hijo se sentaron a cenar, compartiendo un plato simple y cálido. Una rutina que, por fin, volvía a tener sentido. El otoño llegó con pasos suaves, tiñendo los árboles de tonos ámbar y rojos profundos. Las hojas caían con lentitud,
como si la ciudad entera respirara más despacio después del escándalo. Jacobo y Egor se adaptaban a su nueva rutina en la pequeña casa de las afueras. Todo era más tranquilo allí, más real. Las mañanas comenzaban con desayunos en silencio, interrumpidos por la risa de Egor cuando Jacobo, aún soñoliento, se equivocaba al preparar el té. Luego, camino a la escuela, hablaban de cosas sencillas, matemáticas, un partido de fútbol, un sueño extraño. No todo estaba curado, pero ya no dolía respirar. Jacobo asumió oficialmente como director interino del colegio. Limpió la estructura desde dentro, destituyó a figuras corruptas, abrió espacios de diálogo entre alumnos, maestros y padres. Instaló un buzón anónimo para denuncias internas y trabajó codo a codo con el nuevo equipo administrativo. Su despacho, siempre con la puerta entreabierta, se volvió un refugio inesperado para jóvenes confundidos, para docentes agotados, para madres solas. La comunidad comenzó a mirarlo de otra forma. Ya no como el hombre al que le fueron infiel, sino como alguien que había resistido la tormenta y se había mantenido en pie. Se convirtió en un símbolo, sin quererlo, de entereza y coherencia. Un día, durante una reunión con padres, una mujer se acercó tras la sesión. «Mi marido me controlaba cada aspecto de mi vida», dijo, «pero su historia me dio fuerza. Pedí ayuda. Me fui. Gracias». Jacobo la escuchó, tocado. Cada historia como esa daba sentido a todo el dolor que había vivido. En paralelo, el grupo de apoyo que él había fundado crecía con rapidez. Lo que empezó como una sala con 5 personas, ahora requería de un salón completo. Las reuniones se llenaban de relatos desgarradores, pero también de pequeños triunfos. Alguien que se animaba a hablar por primera vez, otro que había ganado la custodia de sus hijos, una mujer que dejó de culparse por lo que le hicieron. Jacobo no se presentaba como terapeuta, solo como alguien que había estado ahí, en el fondo, que entendía. «Hay vida después de la traición», repetía con convicción, «y a veces es mejor». Sofía cumplía su condena en un penal de régimen medio. Los medios, hambrientos al principio, poco a poco la olvidaron. Su nombre, que antes figuraba en revistas de diseño y eventos sociales, desapareció de las búsquedas. Nadie la mencionaba, nadie preguntaba por ella. Solo Egor, de vez en cuando, lo hacía. «¿Crees que algún día podré perdonarla?» Jacobo no respondía de inmediato. Reflexionaba, como quien busca no una verdad universal, sino una respuesta hecha a medida. «Cuando tú estés listo», decía finalmente. «No antes, no por obligación». El niño asentía. Sabía que tenía tiempo. Sabía que no estaba solo. Una tarde cualquiera, mientras ordenaban libros en el salón, Egor encontró una vieja foto. Sofía, Jacobo y él, en un parque. El niño tenía 5 años. Todos reían. ¿Eso también fue mentira? Jacobo tomó la foto. La miró largo rato. «No todo. Yo te quería. Ella te quería. A su manera. Pero las cosas cambiaron. Lo importante es lo que tú decides recordar». Egor guardó la foto en un cajón. No la rompió, pero tampoco la enmarcó. Con el tiempo, Jacobo decidió llevar a Egor a un lugar que había evitado por mucho tiempo, el cementerio donde descansaban sus propios padres. Allí, bajo la sombra de un viejo olmo, se sentaron en el banco de piedra. «Quería que conocieras a los abuelos», dijo Jacobo, señalando las lápidas sencillas. «Ellos me enseñaron que la dignidad vale más que cualquier título, que no se negocia». Egor miró las lápidas en silencio. «¿Crees que estarían orgullosos de ti?» Jacobo lo pensó. Sonrió. «Creo que sí, aunque nunca quise ser héroe, solo hacer lo correcto». Y así pasó el tiempo. Con días comunes, con deberes escolares, clases, pequeñas peleas por quién lavaba los platos, con mañanas frías y noches tibias de charla. Jacobo no volvió a amar con la intensidad ingenua de antes, pero sí aprendió a quererse, a respetarse, y eso, entendió, también era amor. Igor, por su parte, creció con cicatrices que no escondía.
pero tampoco dejaba que lo definieran. Se convirtió en un joven inteligente, empático, protector. Un día, ayudaría a otros como su padre lo hizo. En el cumpleaños número 14 de Egor, mientras apagaba las velas entre risas, Jacobo lo abrazó fuerte, como en los años en que aún lo cargaba en brazos. «¿Sabes algo, papá?», susurró Egor. «No me importa de quién venga mi sangre, tú eres mi hogar». Y Jacobo, con los ojos brillando y la voz temblorosa, respondió: «Tú eres mi razón». La primavera llegó con un aroma a tierra mojada y brotes nuevos. El jardín de la pequeña casa empezó a llenarse de verde, como si el mundo mismo quisiera recordarle a Jacobo que, incluso tras el invierno más cruel, la vida volvía. Cada mañana salía con una taza de café, se sentaba en el escalón del porche y observaba a Egor, ahora más alto, más fuerte, regando las plantas con concentración. Habían pasado meses desde el juicio, y aunque el dolor no desaparecía por completo, se había transformado en otra cosa, en aprendizaje, en memoria viva, en una voz interior que ya no gritaba por justicia, sino que susurraba serenidad. Las reuniones del grupo de apoyo se habían multiplicado. Venían personas de otras ciudades. Algunos se sentaban sin hablar, otros rompían a llorar con solo cruzar la puerta. Pero allí, bajo la tenue luz de la sala comunitaria, entre vasos de té tibio y palabras rotas, se tejían redes invisibles de comprensión. Un día, una joven mujer se acercó al finalizar la sesión. Tenía los ojos hinchados y los dedos llenos de marcas de ansiedad. «Yo creí que me moría», dijo sin preámbulo, «que no servía para nada. Pero usted me enseñó que se puede sobrevivir». Jacobo no respondió de inmediato. Le ofreció una servilleta, la miró a los ojos. «Sobrevivir es el primer paso», dijo. «El siguiente es aprender a vivir de nuevo». Igor también cambiaba. Su mirada se había vuelto más profunda. Su risa, aunque más escasa, era más genuina. A veces lo sorprendía observando a las parejas en la calle o escuchando en silencio cuando algún amigo hablaba de sus padres. Ya no preguntaba tanto por Sofía, pero cuando lo hacía con la calma de quien ya ha aceptado que algunas respuestas nunca llegarán. Una tarde, mientras volvían de la biblioteca, Igor rompió el silencio. «¿Crees que ella alguna vez me quiso de verdad?» Jacobo apretó el volante sin mirarlo. «Sí, a su manera, pero a veces querer no es suficiente». Igor asintió despacio, como si esa frase tuviera que madurar dentro de él. «¿Y tú? ¿Sigues enojado con ella?» «No». La respuesta fue inmediata, sorprendente hasta para Jacobo mismo. «Ya no. Estoy en paz». Eso no significa que olvide, pero elegí no cargar más con su sombra. El colegio también florecía. Bajo el liderazgo de Jacobo, los estudiantes empezaban a participar más, los docentes se sentían escuchados, y el ambiente, antes tenso y rígido, se volvía cada vez más humano. Las aulas se llenaban de ideas, no de órdenes, y los pasillos, de proyectos que nacían entre risas. Un día, una alumna dejó una carta anónima en el buzón del director. Decía: «Antes pensaba que todos los adultos mentían, pero usted me enseñó que la verdad también puede ser fuerte. Gracias por no rendirse». Jacobo guardó esa carta en el cajón de su escritorio. No necesitaba premios ni reconocimientos. Ese papel, con su letra adolescente y su sinceridad brutal, era todo lo que necesitaba para seguir. Los domingos eran para caminar sin rumbo. Jacobo y Egor salían con gorras y mochilas y recorrían calles sin destino. A veces terminaban en un parque, otras en un puesto de empanadas o simplemente sentados en un banco, compartiendo silencio. En uno de esos paseos, Igor señaló un mural pintado en la pared de una escuela. «Ser fuerte no es nunca caer, es saber cómo levantarse». «¿Eso lo inventaste tú?», preguntó sonriendo. Jacobo rió. «Ojalá. Pero lo he vivido tantas veces que podría afirmarlo». Por recomendación de Melania, Jacobo empezó a escribir. No un libro, no un diario, algo más íntimo, cartas para Egor, que quizás él leería algún día, cuando fuera adulto,
cuando fuera padre. Le hablaba de miedo, de coraje, de errores, de cómo el amor no siempre salva, pero da sentido. Una de esas cartas decía: «Hijo mío, si algún día dudas de ti mismo, recuerda esto. Naciste en medio de una mentira, pero viviste en medio de un amor real. No eres el error de nadie, eres la decisión más firme que tomé en mi vida». Las guardaba en una caja, sellada con una cinta azul. No era tiempo aún, pero llegaría. Una noche, mientras llovía suavemente y Egor hacía deberes en la mesa del comedor, Jacobo se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. «¿Sabes qué soñé anoche?» «¿Qué?» «Que estábamos en una playa. Vos tenías unos 20 años y me decías que todo estaba bien». Egor sonrió, sin levantar la vista del cuaderno. «Quizá no era un sueño, quizá era el futuro diciéndote que vamos bien». Jacobo lo miró largo rato, con los ojos llenos, con el alma en calma. «Ojalá tengas razón». Y así, sin estridencias, la vida seguía. Con heridas, sí, pero también con flores. Con cicatrices, pero con raíces nuevas. Jacobo, aquel hombre quebrado por la traición, era ahora un faro discreto para muchos. Y Egor, su hijo no de sangre, sino de amor, crecía sabiendo que, aun cuando el mundo se tambalee, siempre habrá un lugar donde la verdad lo espera con los brazos abiertos. El verano llegó sin anunciarse. El calor se filtraba por las cortinas, colándose en las mañanas tranquilas de la pequeña casa donde Jacobo y Egor ya no contaban los días, sino que los vivían. No había más sobresaltos, ni llamadas temidas, ni noticias inquietantes. Había desayuno en silencio, caminatas al atardecer, discusiones sobre películas y fútbol, y la clase de rutina que muchos dan por sentada, pero que ellos habían aprendido a valorar como un tesoro. Egor cumplía años pronto. 15. Jacobo no podía evitar recordar cómo lo había cargado en brazos cuando tenía fiebre, cómo lo había consolado tras una pesadilla, cómo había aprendido a peinarle el flequillo rebelde antes de ir al jardín. Ahora Igor ya lo alcanzaba en estatura, su voz era más grave, y sus ojos eran los de un hombre que había visto cosas que otros no verían en décadas. Una tarde, Igor entró al despacho con una hoja en la mano. «Papá», dijo con ese tono que usaba cuando necesitaba hablar en serio, «tengo que presentar una historia personal en clase, algo que me marcó. Pensé escribir sobre mamá, pero terminé escribiendo sobre ti». Jacobo lo miró sin hablar. «¿Quieres escucharla?» Él asintió. Egor se sentó y leyó. «Durante mucho tiempo pensé que la familia era algo que venía dado, que nacer de alguien te ataba para siempre. Pero aprendí que no es así. Mi padre no comparte mi sangre, pero sí comparte mis silencios, mis risas, mis errores. Me esperó cuando me encerré, me sostuvo cuando quise rendirme. Nunca me pidió ser fuerte, solo estar, y eso hizo toda la diferencia. Hoy entiendo que ser padre no es un título que se gana en el hospital, es algo que se demuestra todos los días. En cada desayuno, en cada perdón, en cada abrazo que llega cuando ya no lo esperabas. Mi padre se llama Jacobo Mirón, y es la persona más valiente que conozco». Jacobo no dijo nada. Se levantó, fue hacia él y lo abrazó. Largo, silencioso, con una emoción que le desbordaba el pecho como una marea contenida. Ese mismo mes, Jacobo recibió una carta desde la prisión. El sobre era delgado, sin remitente claro. La letra, sin embargo, era inconfundible. «No busco tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero decirte que Igor merece conocer toda la verdad, que me duele haberlo perdido, que ojalá algún día, si él quiere, podamos hablar. Gracias por cuidarlo como yo no supe hacerlo. S». Jacobo dobló la carta con cuidado. No la rompió. No la contestó, pero se la mostró a Egor unos días después. El chico la leyó en silencio, sin expresión. «¿Quieres escribirle?», preguntó Jacobo. Igor tardó en responder. «No lo sé, quizá algún día. Hoy no». Jacobo le revolvió el pelo con cariño. «Cuando estés listo, estaré a tu lado». El verano los llevó a un pequeño viaje.
No lejos, solo lo suficiente para respirar otro aire. Dormían en una cabaña sencilla, cocinaban juntos, leían bajo los árboles. Una noche junto al fuego, Igor preguntó, ¿volverías a enamorarte? Jacobo sonrió, algo sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? No sé, solo creo que ya no estás triste, y que mereces ser feliz también. Jacobo lo miró como si estuviera viendo al niño de 5 años y al joven de 15 al mismo tiempo. Quizá algún día, por ahora tengo todo lo que necesito. Igor asintió, satisfecho. Yo también. Con el tiempo Jacobo decidió dejar el cargo de director. Había cumplido su misión. El colegio estaba en buenas manos. Volvió al aula, donde se sentía más útil, más vivo. Enseñar era su raíz, su hogar. Explicaba teoremas, corregía tareas, animaba a los que dudaban de sí mismos. A veces, alguien le preguntaba por lo que pasó. Él respondía con calma, la verdad cuesta, pero libera. Siempre. En la casa, todo era sencillo. No lujos, no secretos, solo libros, música, mates compartidos y silencios cómodos. La caja de cartas seguía en el armario, esperando el momento en que Igor quisiera abrirla. Una noche, mientras Jacobo preparaba la cena, Igor entró a la cocina. ¿Puedo ayudarte? Claro, dijo Jacobo, y le pasó el cuchillo para cortar el pan. Pero cuidado con los dedos. Siempre dices eso. Y siempre lo diré. Soy tu padre, ¿recuerdas? Igor lo miró y con una sonrisa tranquila respondió, sí, y siempre lo serás. Así cerraban el día, con platos sencillos, risas suaves y la certeza, al fin, de que todo había valido la pena. Porque el amor verdadero no necesita pruebas de ADN, ni grandes discursos, solo presencia, y la promesa silenciosa de no irse. Nunca.